Como comentó nuestro hermano al comienzo, el día de hoy comenzamos una nueva serie expositiva secuencial en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Filipos. Pero hoy vamos a comenzar con el contexto histórico de esta iglesia que en su debido tiempo fue fundada. Quizás uno puede preguntarse simplemente, una pregunta muy sencilla, ¿por qué si la serie es en Filipos, la carta que Pablo escribió a los hermanos de Filipos, por qué estamos en el capítulo 16 de Hechos? Para responder esta pregunta, quisiera primeramente dar una breve reseña de lo que es el libro de Hechos, también conocido como los Hechos de los Apóstoles. El autor de este tratado histórico es Lucas, aquel amigo cercano del apóstol Pablo, compañero de viaje y médico personal. Pero además de esto, que esto es algo que muchos de nosotros obviamos o no reconocemos, es que Lucas fue un gran investigador, fue un gran historiador. De hecho, fue muy preciso. Si usted se toma algo de tiempo y comienza a leer el libro de Hechos, se dará cuenta de que hay menciones a los gobernadores de ese tiempo, al emperador, a los legisladores, y eso habla de un trabajo cuidadoso y muy minucioso de este hombre del Señor. Este es su segundo libro, debido a que sabemos de que él dirige a Teófilo también el Evangelio de Lucas, como es conocido. Pero, siendo un tratado histórico, podríamos entender con facilidad entonces que Hechos trata los eventos relacionados al origen, crecimiento, persecución y expansión de la iglesia de Jesucristo. Los evangelios nos muestran cómo Cristo, cómo Dios se encarnó, cómo se entregó, cómo murió en la cruz del Calvario, pero luego dice cómo resucitó. Pero ahora, luego de esto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa semilla o ese mensaje que Cristo mismo dejó en la tierra? Es lo que responde el libro de Hechos. Pero ¿por qué es importante la historia? Quizás así entenderíamos por qué razón comenzamos en Hechos capítulo 16. Quisiera responder de forma rápida a esta pregunta recordando algo que sucedió durante la semana. Estamos en la universidad, yo ya había visto clases ya y mi hermana estaba viendo todavía. Y yo, como ya había salido de clase, acompañé en la clase de mi hermana. Y esta profesora está hablando de la historia. Ella dio un concepto de lo que es historia y luego preguntó a los estudiantes por qué entonces es importante la historia. Si hablamos de algo que sucedió en el pasado, algo que ya ha sucedido. Entonces, ¿qué me importa a mí saber lo que sucedió ayer? La respuesta se hallaba en el concepto que ella dio de historia. Y es que la historia ciertamente nos habla de acontecimientos, eventos y hechos que sucedieron en un determinado tiempo, pero que estas cosas generan un impacto en el presente. O sea, hay algo en esa historia, en lo que pasó ayer, que impacta de manera directa mi vida en el presente. Y ahí, hermanos, es donde se da la respuesta porque es importante el contexto histórico al momento de estudiar la carta de Filipo y al momento de estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Hay que entender y saber cómo esta iglesia fue fundada y en qué contexto y momento fue edificada. Habiendo dicho esto, quisiera proceder a dar título y la estructura del sermón de esta mañana. El título del sermón de esta mañana es El ministerio macedonio. El ministerio macedonio. Recordando que vamos a estar en Hechos, capítulo 16, del 6 al versículo 40. Hechos 16, del 6 al 40. Está estructurado en 4 partes o 4 divisiones. Primera división, un ministerio guiado. Primera división, un ministerio guiado, de versículo 6 hasta el versículo 10.
Segunda estructura, un ministerio que siembra. Un ministerio que siembra. Del versículo 11 hasta el versículo 15. Tercera estructura, un ministerio bajo fuego. Del 16 al 24. Un ministerio bajo fuego. Y la última de estas estructuras o divisiones tiene por nombre un ministerio que da fruto. Un ministerio que da fruto. Del versículo 25 hasta el versículo 40. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? ¿Qué nos enseña el pasaje de Hechos capítulo 16 del 6 al 40? Lo que nos enseña, hermano, y lo que queríamos aprender en esta mañana, es que la guía y la gracia omnipotente de Dios son vital en la obra del ministerio. Aprendemos que la guía de Dios y su gracia omnipotente son vital en el ministerio. Pero ¿qué es un ministerio o qué es un ministro? Y quisiera hacer mención a esto porque esto evitaría que en esta mañana usted cometa un grave error. Este error es decir, estás hablando de un ministro, de un ministerio, estás hablando del apóstol Pablo. Usted puede decir, yo no soy apóstol, ni tampoco soy pastor, así que el mensaje de esta mañana no tiene que ver nada conmigo. Pero déjeme decirle que la palabra ministro o ministerio tiene la palabra latina ministerium, que equivale o es igual a la palabra servicio. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se traduce en la palabra griega diáconos, que equivale igualmente a lo que es el servicio, equivale a un ayudante, equivale a un servidor. Esto quiere decir, hermano, que usted se considera cristiano. Si usted se considera cristiano, tiene que ser un esclavo de Cristo, un siervo del Señor. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 12, 26. Si me sirves, sígueme. Y luego él dice, y donde yo esté, también estará el que me sirve y mi Padre le honrará. Muchas veces se habla, sí, de forma fácil, Cristo te ama, Él quiere que estés en el cielo, Él te crea la vida eterna, sí, es verdad, pero Jesús dice, si quieres estar conmigo, debes servirme, debes ser mi esclavo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien así, porque él en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Así que cuando vayamos de división a división y la palabra ministerio o ministro se pronuncie, no solamente piense en un pastor o en un apóstol, en el caso del apóstol Pablo, sino también en un cristiano. Vamos a proceder a leer de versículo 6 hasta el versículo 10, un ministerio guiado. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando vinieron a Misidia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y de noche le fue mostrado a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Lucas dice, capítulo 16, que Pablo había dispuesto en su corazón ir a predicar el Evangelio hacia Asia Menor. Pablo, versículo 1 del capítulo 16, dice que tomó a un joven llamado Timoteo para que también la acompañara. Y dice el pasaje que Pablo quiso ir a la provincia
a una provincia de Asia. Dice, atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Dice que fueron intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se lo dejó. Pablo dijo, quiero ir hacia Asia, y el Señor le dijo, no lo vas a hacer. Es increíble lo que aquí podemos ver en estos dos versículos, porque dice que el Espíritu se los prohibió. Versículo 6. Versículo 7 dice, el Espíritu no los dejó. Hermano, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo el que no deja que Pablo predique en Asia Menor. Esto refuta con tanta claridad y fuerza esa doctrina que habla de que el Espíritu es una fuerza impersonal, de que es algo simplemente que se siente y que no es una persona. Hermano, el Espíritu Santo no deja que Pablo predique en Asia como solamente una persona puede hacerlo. El Espíritu Santo es soberano, tanto así como Cristo lo es, tanto así como el Padre lo es. Vemos al Espíritu Santo siendo soberano. El soberano dice, no lo vas a hacer. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Dice versículo 8 que él desciende a Troas. Pablo dijo, quiero ir a Asia Menor, hacia esta dirección. No lo pudo hacer. Y bueno, voy a la izquierda, no lo vas a hacer, dice el Espíritu Santo. Pablo dice, bueno, yo vine de arriba, ¿a dónde podría ir entonces? Bueno, voy a descender. Y es a ese lugar donde Pablo se dirige. Dice que descendió a Troas. ¿Y qué sucedió en Troas? Dice el versículo 9 que él recibió una visión de parte del Señor. Y dice que vio a un varón macedonio, estando de pie, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, Pablo había planificado, él dijo, bueno, este es mi segundo viaje misionero, tengo pensado predicar en Asia. Pablo menos que había pasado días meditando, pensando en esto, bueno, voy a predicar allá. Y de repente los cambios, hay unos cambios rápidos, instantáneos de parte del Señor. El Señor dice, no lo vas a hacer. Pero una pregunta, ¿lo que Pablo quería era algo lícito, era algo correcto? Claro que sí lo era. Él quería predicar el evangelio del Señor, pero Dios le dice que no. ¿Qué hace Pablo? Pablo se queja, se revela y dice, Señor, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo es posible que tú vas a arruinar mis planes? Señor, tanto tiempo yo me he preparado para ir a Asia para que tú me digas que no voy a ir. Pablo fue movido a predicar en Asia por un deseo que el Señor mismo puso en su corazón de predicar el evangelio. Nosotros a veces decimos, Señor, pero ¿por qué si tú me mandas a hacer esto, por qué ahora no lo puedo hacer? Y dése cuenta que el Espíritu Santo fue aquí el que le dijo, no lo vas a hacer, pero el pasaje no me dice cómo fue que no se le fue permitido ir hacia ese lugar. Y uno puede imaginarse el Espíritu Santo hablándole a su oído, no, Pablo, no vayas para allá. Pero quizás no fue así. Quizás fue de una forma ordinaria, común, fue una persona que le dijo, Pablo, no vas a poder pasar. No, pero yo quiero ir. No puedes. No lo sabemos, hermanos, pero en nuestros tiempos, en el día de hoy, nosotros también planificamos hacer ciertas cosas y según ante la revelación del Señor, es lícito hacerlo, pero no se nos deja. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar ante la negativa de Dios de hacer lo que según nosotros pensamos que se debe hacer? ¿Sabe qué hace Pablo y sus compañeros? Dice, versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos, Lucas incluye porque él estaba ahí, procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto, como dicen otras versiones, siendo persuadido de que el Señor nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio a este lugar. ¿Qué hacen ellos?
Dice, procuraron enseguida. O sea, ellos dijeron, Señor, ¿no quieres que haga esto? Bueno, está bien, haré tu voluntad. ¿Se dan cuenta, hermano, la quietud de corazón de estos hombres? Ellos entendían y conocían de que eran siervos de Jesucristo, siervos de Dios. Y esa es la actitud que el creyente, el Hijo de Dios, debe tener siempre, recordando de que es un siervo. Hermanos, si recordamos siempre que somos siervos, no vamos a ser orgullosos, altivos, cuando nuestros planes parecen ser arruinados, acabados. Pablo, en obediencia, se deja ser guiado por Dios. Recuerden, dijimos, Espíritu Santo es soberano, pero también es un guía. Pero ¿sabe cómo es posible que Pablo sea guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo se logra esto? Se logra, hermano y amigo, cuando Pablo obedece. Cuando Pablo obedece su deseo, su consejo. Esto quiere decir, hermanos, que para ser guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, hace falta obediencia y quietud de corazón. Hermanos, ¿qué esperará usted para hacer la voluntad de Dios? No creo que usted vaya a esperar una visión parecida a la del apóstol Pablo. Porque como hemos de saber, ese tiempo de lo extraordinario ha cesado y ahora estamos en el tiempo de lo ordinario. ¿Qué espera usted para hacer la voluntad de Dios, para ser guiado por Dios? Hermanos, segunda de Pedro 1:19, el apóstol dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice, hacéis bien en estar atentos, pero ¿a qué? A la palabra profética más seguro, a la palabra de Dios. Y dice que ella es una antorcha, o sea, ella alumbra el camino en medio de tantas tinieblas para uno no tropezarse, para llegar con bien a nuestro destino. Quiere decir entonces esto, que la palabra de Dios es ese consejo de Dios que guiará al hombre, que es guía del hombre. ¿Y sabe algo? El consejo de Dios, aunque nuestro corazón pecaminoso y corrupto y rebelde no lo ve así, es una necesidad del hombre. Lo necesitamos, hermanos. Fuimos creados para ser dependientes y no independientes. Constantemente escuchamos decir, no, hace falta ser independiente, ser autónomo. Pero ¿sabe algo? La gracia de Dios no me muestra a un ser autónomo, poderoso, independiente, no, me muestras a hombres dependientes. Dependientes de la gracia y el poder de Dios. Y esto incluso se ve en Génesis. Antes de la caída, el Señor Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto de ese árbol. ¿Sabe cómo se llama eso? Consejo, guía. Antes de la caída, ya el hombre necesitaba ser guiado por Dios. Esto quiere decir entonces de que no podemos solos. No podemos solos. Nuestro orgullo nos engaña diciendo, tú puedes, si lo puedes hacer. No, sí, haz lo que tú quieras, como dicen muchas personas, haz lo que tienes en tu corazón. Es una mentira. Necesitamos de un guía, necesitamos de un consolador. ¿Y sabe algo? La gracia del Señor nos otorga a ese perfecto guía. Nos otorga ese consolador. Cristo lo dijo en el Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, le pediré al Padre para que esté otro consolador, para que esté con vosotros siempre.
Luego dice 14:26 del mismo Evangelio, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor dice, en mi nombre. Si hoy contamos con la ayuda del Espíritu Santo es porque Cristo murió y lo hace posible. Él lo dice, en mi nombre, por la obra de Cristo, es que tenemos al otro Consolador. No hay nada que envidiarle a los apóstoles. Porque uno puede decir, bueno, sí, pero es que él escuchó la enseñanza de Jesús, Jesús los guió, Jesús los consoló. Según lo que el Señor dice en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, Él dice otro consolador. En pocas palabras, el Espíritu Santo es el reemplazo y el trabajo que Jesús hizo con sus discípulos es el mismo trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Entonces la pregunta sería, ¿quién es tu guía? ¿Es nuestro corazón orgulloso, altivo, idólatra, o es el consejo de Dios, es el Espíritu de Dios? Es algo que debemos meditar de manera personal cada uno de nosotros. Quisiera así poder proceder a la próxima división, que tiene por título Un ministerio que siembra, del versículo 11 hasta el versículo 15. Leemos y dice, zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de aquella parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en esa ciudad algunos días. Dice el 13, en un día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y los de su casa nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y hospedaos en ella. Y nos obligó a quedarnos. Esta segunda estructura nos revela la naturaleza de este ministerio o servicio que el apóstol Pablo y sus colaboradores están llevando a cabo. Ellos, hermanos, estaban sembrando, estaban plantando, estaban predicando la verdad del Evangelio. Por esa razón dice que ellos, versículo 11, zarparon a Troas. Dice que vinieron a Samotracia, y Samotracia no es otra cosa que una isla que estaba precisamente en el camino de Asia Menor hacia Macedonia, que hoy en día es Europa. Y esta isla era era de costumbre pasar un tiempo ahí debido a que en la noche no era muy seguro navegar. Luego dice que llegó a Neápolis, que es una ciudad donde era el puerto de Filipos, donde las naves llegaban a ese lugar y las personas podían descansar. Y luego Pablo dice que de ese puerto es que llega a la ciudad principal de Macedonia, la ciudad de Filipos. Esta ciudad, hermanos, es una ciudad muy importante y así lo vemos en el trasfondo histórico de esta ciudad, debido a que cuando vemos la historia podemos saber cosas como que Felipe II fue el que le colocó su nombre. Felipe II era el padre de Alejandro el Grande. Se dice que fue un hombre muy talentoso, un hombre con mucha determinación. Se dice que cuando él se sentó en el trono a gobernar, se dice que Macedonia era algo bastante reducido, aproximadamente unos 20.000 kilómetros, es lo que abarcaba
Macedonia en aquel entonces. Y este hombre tuvo una gran determinación de expandir sus dominios, lo que lo llevó a tratar de modernizar eh, el equipo de sus ejércitos. Pero sucedió que cuando él fue abarcando terreno y fue tratando de mejorar su ejército, se vio en la necesidad de tener más recursos, más dinero, para poder lograrlo así. Y ahí es donde Felipe II se ve en la necesidad de conquistar una pequeña región que se llamaba Crenides, que significa en griego fuentecillas. Este lugar era un lugar donde había una gran fuente de, de minas de oro. Se dice que producía al año 1000 talentos. Lo que quiere decir entonces que este lugar era un lugar muy próspero, era un lugar de grandes riquezas. Y por esta riqueza es que Felipe II pudo ampliar y conquistar sus terrenos. Al punto que se dice que a veces cuando él sabía que no podía conquistar una ciudad o un país, les pagaba para que se sujetaran ante esa autoridad. Luego, en el 45 antes de Cristo, esta pequeña región se le otorga el derecho de vivir o que sus normas, sus leyes sean como lo son en Roma, debido a que fue convertida por el primer emperador romano, César Augusto, por una colonia. Por esa razón leemos el versículo que dice que era una colonia. El hecho que fue una colonia lo hacía, en pocas palabras, ser un pedacito de Roma en Europa, o sea, en Macedonia. Algo así como una embajada. La embajada de los Estados Unidos es una pequeña región de Estados Unidos en Venezuela. Y eso le da cierta autonomía y ciertas leyes o normas totalmente diferentes a las que se rigen en este país. Bueno, eso era Filipos. Por esa razón dice que era una ciudad principal. Dice Lucas que en el día de reposo salieron fuera de la ciudad y fueron a un río. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol va con sus colaboradores a un río? Si cuando vemos otros capítulos de Hechos, cuando Pablo llegaba a una región, lo primero que hacía era en el día sábado ir a una sinagoga. Es lugar donde se reunían hombres o varones judíos para hablar de la ley de Dios. Lo que sucede aquí, hermanos, con esta ciudad, es que no había una sinagoga. Y es que la ley judía requería que debían haber como mínimo 10 varones judíos para que se pudiera construir una sinagoga en esa región. Entonces, nos damos cuenta, según el versículo 13, de que no había muchos judíos en esta ciudad de Filipo. Y esto es importante tomarlo en cuenta al momento de estudiar luego la carta que Pablo escribió a estos hermanos. Dice entonces Lucas que fueron al lugar donde solían orar y dice que en este lugar lo que habían eran mujeres. Pero aún así el apóstol Pablo, a pesar de que las normas o leyes judías no permitían que la mujer fuera enseñada, Pablo llega a ese lugar y predica el evangelio. Luego nos dice el versículo 14 de que el Señor soberanamente abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviera atenta al mensaje que el apóstol Pablo estaba llevando. Luego dice el versículo 15 que esta mujer fue bautizada y su casa también lo fue. Lo que hace ver entonces que hubo un cambio, una obra de Dios en su vida. El versículo 14 nos muestra otra cosa, que ese trabajo o esa obra del Señor. Hermanos, vemos cómo el Señor es soberano en la salvación. Vemos, hermanos, que la salvación es del Señor. Dice que Él fue el que abrió el corazón de una mujer para que ella se arrepintiera y aceptara al Señor en su vida. Pero ¿sabe cómo esto es posible? Según lo que vemos, fue posible. ¿Por qué? Porque Pablo predicó el Evangelio.
fácilmente podemos sustraer una verdad bastante importante. Y es que es necesario y es vital predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Porque si el Evangelio, la palabra de Dios no se predica, mucho menos habrá un cambio, una transformación en la vida de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón, si por la gracia del Señor yo escuché su palabra y el Señor obró en mi vida, por qué yo no estoy dispuesto a predicar ese mensaje que me transformó, que me salvó? Hermanos, si tenemos la oportunidad en nuestra iglesia local de reunirnos un día y predicar el Evangelio, ¿por qué no hacerlo? Hermanos, estamos hablando del mensaje del Señor. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, porque es dinamita para salvar la vida de los hombres. Es necesario recordar qué mensaje estamos llevando. Y si entendemos la grandeza del mensaje que llevamos, deberíamos reconocer lo indignos que somos para ser anunciadores de estas verdades. Los ángeles desean anunciar el Evangelio. Y nosotros nos cruzamos de brazos y decidimos no hacerlo. Hermano, es un privilegio el ser instrumentos en las manos del Redentor. Es un privilegio no solamente ser salvos, sino ser parte de ese trabajo que Dios lleva a cabo para también salvar a otras personas. Es importante predicar el Evangelio. Y esta mujer que se convierte en el Evangelio no era cualquier mujer. De hecho, el versículo 14 dice que esta mujer vendía púrpura de la ciudad de Tiatira. Y la ciudad de Tiatira era una ciudad muy conocida porque producía tintes que obviamente teñían las telas y conocida también por los trabajos que hacían en bronce. O sea que era una ciudad de Asia Menor bastante industrial, o sea, una ciudad bastante reconocida por lo que en ella se producía. Y la púrpura era una tinta muy especial al punto de que solamente los ricos o poderosos podían hacer uso de ella. Esto quiere decir entonces que esta mujer tenía recursos, era una mujer con riquezas, con posesiones. Y eso es lo que nos hace entender y conocer, por lo que Lucas dice, que la iglesia de Filipos estaba en la casa de esta mujer. Porque su casa era espaciosa, su casa era muy grande, al punto que le ruega a Pablo y a sus colaboradores que se queden en su casa. Versículo 15. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Realmente podemos ver que esta mujer y su familia realmente hubo un cambio radical en sus vidas. Solamente dijeron, sí, creo en el Señor como mi Salvador. También dijeron, sí, creo en el Señor como mi Señor, como el Rey de mi vida. Al punto que se comprometieron con la obra del Evangelio, con la obra del ministerio, sin que el apóstol Pablo se lo estuviera pidiendo. Versículo 16 al 24. Tercera división, un ministerio bajo fuego. Leemos y dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y viendo sus amos que se había ido esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza ante las autoridades. Presentándolo a los magistrados, dijeron,
estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, mandaron azotarlos con varas. Y después de haberlos herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los metió en la cárcel de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Un ministerio bajo fuego. Esta tercera división nos muestra la realidad de que si hemos decidido servir a Cristo y hacer su voluntad, tenemos que también sufrir. Ya el Señor había hecho una obra maravillosa, segunda división en la vida de una mujer. Ella y su familia creen al Señor. Estamos hablando de que este es el comienzo de una iglesia local en la región de Filipo. ¿Y qué sucede luego? Satanás se levanta y se opone. ¿De qué manera? Dice que Pablo nuevamente iba al lugar de reunión de las mujeres donde oraban y dice que una mujer con espíritu de adivinación lo seguía constantemente. Y esta mujer, de forma sarcástica, porque hemos de entender que es un demonio que está en esta mujer, el que dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación. Imagínense esto, escuchar un sarcasmo todos los días, a cada momento, a cada instante. Cualquiera se cansa y se obstina, y fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo se cansó y dijo a este espíritu inmundo, sal en el nombre del Señor Jesucristo de esta mujer. Dice que al instante esta mujer fue liberada. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no hizo esto desde el principio? Sería la pregunta, quizás. Según lo que vemos luego, Pablo no lo hizo por el problema que quizás iba a ganar por hacerlo. Porque dice que esta mujer era esclava, servía a unos hombres que ganaban dinero por el trabajo que ella hacía. Esta mujer, siendo poseída por demonios, tenía una comunicación con estos espíritus inmundos, lo cual la llevaba a conocer y saber lo que a las personas les sucedía. Y al momento que este demonio salió de la vida de esta mujer, ya esa mujer no podía hacer lo mismo. Esto, por supuesto, causó una gran indignación en sus amos. ¿Y qué hicieron ellos? Por haber perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza ante las autoridades. Debido a que esta era una colonia romana, tenía también el privilegio de tener dos magistrados o dos jueces de Roma en ese lugar. Ellos dicen, no, esto no puede ser posible, vamos a llevarlo a las autoridades. ¿Y qué sucedió? Estos hombres acusan a Pablo y a Silas de dos cosas. Primero, dice, estos hombres han alborotado la ciudad. Pero ojo como ellos lo dicen. Dicen, estos judíos lo están haciendo. Ese énfasis de que son judíos lo hacen a propósito, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque siendo una colonia romana, a pesar de que está en la región de Macedonia, esta región era poblada en su mayoría por romanos. Pero aún así habían nativos. Así que había una xenofobia en esta región contra los extranjeros. Y no, este es judío, este es un extranjero, mira lo que está haciendo, haz algo. Deben hacer algo. Lo que están diciendo estos hombres, están demandando que Pablo y Silas sean castigados. Primera acusación, alborota nuestra ciudad. Segunda acusación, versículo 21, proclaman costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. A pesar de que Filipo no es Roma, es una ciudad poblada mayormente por romanos. Y ciertamente la segunda acusación es cierta. Ellos enseñan cosas que ellos no podían recibir según la ley romana. Porque la ley romana no permitía que los romanos aceptaran
otro tipo de creencia o enseñanza, así que esa acusación sí era correcta. Pero hermano, la primera acusación no lo era. Alborota nuestra ciudad. Pablo y Silas no estaban haciendo eso, ni buscaban esto. Ellos no buscaban una rebelión contra el imperio romano. Las autoridades de esta ciudad no lo estaban haciendo. Pero ¿sabe qué sucede luego? Dice, las multitudes, el pueblo se agolpó contra ellos. Mira esas personas airadas, molestas, ¿cómo es posible que estos hombres van a hacer esto? Siendo judíos incluso. ¿Qué está sucediendo? Estos hombres astutos lo que están haciendo es atacar con sus acusaciones el orgullo romano. ¿Usted quiere ser enemigo de alguna persona? ¿Sabe qué tiene que hacer? Hable mal de su pareja, hable mal de sus hijos. Y aunque lo que usted dice quizás sea cierto, igual se va a molestar. ¿Cómo es posible? No, mi hijo no ha hecho eso, mi hijo no es así. Eso es lo que sucede. Y eso precisamente sucedió con el pueblo de Filipo al escuchar de que sus principios o sus normas romanas estaban siendo puestas en peligro por estos dos hombres. ¿Sabe qué hicieron los magistrados? De forma inmediata mandaron a darles fuertes azotes, muchos azotes, y lo mandaron a ser encarcelados. Hermanos, Pablo y Silas están sufriendo por causa del evangelio. El versículo dice que recibieron muchos azotes. Y dice que las autoridades pidieron que fueran guardados con la mayor seguridad posible, lo cual lleva al carcelero meterlo a lo más profundo de la cárcel. Y dice, y le sujetaron sus pies en el cepo. ¿Sabe qué es el cepo? El cepo son cadenas, son se me olvidó el nombre, unos grillos o griñetes, como le llaman otros, que se colocan en los talones de las personas. Y estas cosas, hermanos, causaban un dolor realmente fuerte en aquellos que lo tenían. ¿Por qué? Porque se los colocaban y sus piernas eran obligadas a quedar separadas en posiciones muy incómodas. Entonces imaginen estos hombres, sus espaldas ensangrentadas, fueron humillados porque dice que fueron azotados en la plaza de la ciudad, fueron humillados, maltratados, y además de esto, están metidos en una cárcel, en lo más profundo de ella. ¿Qué haría usted si usted estuviera en esta condición? Sí, es Pablo y Silas, pero ahora le invito a que por un momento se imagine, ya no es Pablo ni Silas, sino es usted el que está en esa prisión, con su espalda maltratada, habiendo sido humillado en público y estando en una oscura prisión. ¿Sabe qué quizás haría uno? Me quejo, me revelo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué sucede? Dios, me has abandonado porque me has dejado solo. Veamos lo que Pablo y Silas hicieron en medio del momento de adversidad. Tercera división, un ministerio que da fruto. Dice, versículo 25, pero como a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe qué hizo Pablo y Silas? En la medianoche, donde ni siquiera los judíos acostumbraban a hacer lo que ellos hacían, que era orar, ellos estaban orando. Y dice además, cantaban himnos a Dios y los presos les oían.
Lo que uno quizás estaría haciendo, que es quejándose, cuestionando los designios de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Ellos saben que están haciendo, están alabando al Señor, exaltando el nombre del Señor. Hermano, la visión se llama un ministerio que da fruto. Pero ¿usted cree que una planta puede dar fruto habiendo sido sembrada en una tierra donde no hay agua, donde no llueve, donde no hay nutrientes? Fácilmente esa planta va a ser acabada por el sol, por el calor del día. Pero ¿sabes cómo es la vida de aquellos que dependen del Señor y descansan en su gracia? Puede estar en medio del desierto, pero esa planta va a dar fruto. Esa planta va a crecer y va a dar, mostrar a los hombres que su Dios es el Dios verdadero. Cuando hago mención a que este ministerio o este trabajo que Pablo y sus colaboradores llevan a cabo da fruto, hago mención a dos cosas. Primero, al fruto que como creyentes ellos muestran o revelan. Y segundo, al fruto o al resultado del trabajo que están haciendo en la región de Filipos. Y eso lo vemos en el último versículo 40 de esta división. Pero Pablo, hermanos, alaba y exalta el nombre del Señor. Tiene un gozo, un contentamiento que no depende de las circunstancias. ¿Y sabe qué sucede luego? Dice que hubo un gran terremoto y las cadenas fueron rotas. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver el poder de Dios? Descansa entonces en Dios. Debe descansar y esperar en Dios y te aseguro que verás su gloria. Este hombre que dice en la carta de Filipos, gozado en el Señor siempre, regocijado, es un hombre además que en el problema se goza y se deleita en el Señor. ¿Se da cuenta? Eso se llama una predicación experimental. Es un hombre que además de predicar la verdad, vive esa verdad que predica. ¿Sabe qué sucede cuando un hombre vive de esta manera? El nombre de Cristo es magnificado. Y es lo que vemos luego. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Y sabe qué significa esto? Que los presos podían liberarse, o sea, se podían escapar fácilmente. Lo que lleva al carcelero, habiendo despertado, agarrar su espada y tratar de matarse. Esto es así porque si a un carcelero se le escapaba, aunque sea un prisionero, la ley romana demandaba que ese hombre fuera eliminado, que fuera matado. Y las costumbres romanas hacían ver de que era algo honorable que aquel hombre que hubiese cometido una falta se matara antes de ser por la ley castigado. O sea que este hombre es sorprendido y se da cuenta que la cárcel está abierta y él dice, los prisioneros han huido. Este hombre toma su espada y ya ha determinado matarse, suicidarse. ¿Sabe qué sucede de repente? Se escucha una voz a lo más profundo de la cárcel que dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, por un momento este hombre está a punto de matarse y algo escuchó. Y dice este hombre que tomó una lámpara y entró a la cárcel y temblando se postró delante de Pablo y decía. Este hombre temblando, pensando, haciéndose constantemente preguntas que cómo es posible que no se han escapado, por qué no lo han hecho. Este hombre, hermanos, por el simple hecho de que Pablo y Silas descansaron en el Señor, esperaron en el Señor y se quedaron en esa cárcel, las defensas y las murallas que este hombre a su debido tiempo había edificado para que el Evangelio de Dios no obrara en su vida, fueron derribadas.
Yo me imagino, quizás usted o yo estuvieron en esa cárcel y vemos que las puertas se abren, las cadenas se rompen y salimos corriendo de inmediato. Soy libre, me voy. Y sabe, esas decisiones apresuradas, rápidas, ¿sabe qué hacen ver? La poca quietud de corazón que tenemos. Me dice que Pablo y Silas estuvieran ahí pensando, oye, pero ¿por qué estamos aquí? Pero ¿cómo es posible que estemos presos? Apenas ven que las cadenas se rompen, las puertas están abiertas, se escapan. Sin así nomás pensarlo, lo hacen. Pero estos hombres no hicieron esto. Estos hombres reposaron y descansaron en el Señor. Y el Señor, hermano, se glorificó aún más de lo que uno puede llegar a imaginarse. ¿Sabe por qué? Primero, dice que este hombre creyó en el Señor. Y luego también dice que su casa también lo hizo. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh hermano, ojalá esta pregunta le hiciera a cada persona que uno le predica el Evangelio. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El nombre del Señor se está magnificando. ¿Sabe qué sucede luego? Aún todavía el nombre del Señor se magnifica mucho más. Porque luego hay una orden de parte de los magistrados. Y esta orden es, liberen a Pablo y a Silas. Pero Pablo, como dice los versículos, que no voy a leer por falta de tiempo, Pablo dice, no, yo no me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo, Pablo y Silas somos ciudadanos romanos. Y Pablo dice, si fuimos humillados públicamente, ahora estos pretenden que de forma oculta seamos liberados. Pablo dice, no. Pablo aquí no estaba buscando, hermanos, enaltecer su orgullo o recuperar su dignidad, no. Pablo estaba buscando que el nombre del Señor fuera magnificado. Porque Pablo fue llevado a la cárcel no porque estaba haciendo un trabajo ilícito, o había robado, o estaba liderando alguna rebelión en Filipos. No, fue encarcelado por predicar el Evangelio y por hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Dice, versículo 38, que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Y dice que el 38, estos magistrados soberbios que dijeron a la cárcel deben azotarlos. Los hombres, dice, versículo 38, que tuvieron miedo, temblaban al saber de que estos hombres eran romanos. ¿Saben por qué ellos tiemblan? Porque como romanos tenían el derecho de ser juzgados y ser procesados como solamente un romano podías ser juzgado. Entonces imagínate, ellos han quebrantado, han violentado la ley romana. La pena era grande, hermano. Y hacen estos hombres proceden a ir a la cárcel y pedirle perdón, versículo 39. Y viniendo les pidieron perdón, hermano, pidieron perdón a Pablo y a Silas. Y luego los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Se lo pidieron. ¿Se da cuenta cómo el Señor se magnifica? Se enaltece. Pero esto es posible, hermanos, cuando nosotros descansamos y reposamos en el Señor. Cuando esperamos en Él. Versículo 40, y de esta manera termino esta última división. Dice, entonces al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Versículo 40 es una conclusión del capítulo 16 del libro de Hechos, que nos hace ver que aunque Pablo no estuvo mucho tiempo en la región de Filipos, aún así ese tiempo fue suficiente por la gracia de Dios para que ahí quedara un pequeño remanente, un pueblo del Señor. Un pueblo del Señor que así igual que ellos también sirvieran en la obra del ministerio al predicar el Evangelio. Dice el versículo 40, y habiendo visto a los hermanos, habla en plural,
Los consolaron y se fueron. Nos hace ver entonces que había un grupo de hermanos en la casa de Lidia, lo que hace ver de que había una congregación, había una iglesia local ya establecida. Pablo dice Lucas, los consolaron y se fueron. Esta consolación habla no solamente de decir, vamos a ser perseguidos, ánimo, no, también hace mención a la exhortación, a la guía, al cuidado que solamente un padre puede dar. A eso hace referencia la palabra consolación, que se llama en el versículo 40. Para culminar, hermanos, quisiera dar 3 resoluciones que nos deja el sermón de esta mañana. Primera resolución, o lo primero que aprendemos, es que para ser guiados por Dios es necesario la obediencia. Para ser guiado por Dios es necesario la obediencia. Hermanos, tenemos el consejo de Dios, cuyo Pedro dice que es necesaria, es perfecta, es buena, y cuyo apóstol Pablo también dice que es la inspiración de Dios, es el aliento de Dios. Así que es necesario que tomemos en cuenta este consejo, esta palabra de Dios para ser realmente guiados y hacer su voluntad. Pero para esto, como dice la resolución, es necesario obedecer, es necesario la obediencia. Segunda resolución, la verdad no solo debe ser anunciada, debe también ser vivida. La verdad no solo debe ser anunciada, también debe ser vivida. Y por último, aprendemos o entendemos que si esperamos en Dios, veremos su gloria. Si esperas en Dios, verás su gloria. Porque como el Señor mismo lo dice, en la debilidad se perfecciona mi poder. Quisiera concluir recordando lo que nos enseña de forma general el pasaje en esta mañana. Nos enseña que es vital en la obra del ministerio la guía y la gracia omnipotente de Dios. En pocas palabras, es vital en la vida del cristiano depender de su guía, depender de su palabra, depender de su consejo y además de esto depender de esa gracia omnipotente. Pero también vemos, hermanos y amigos, que aquellos que dependen de esta guía y de esta gracia de Dios experimentan una plenitud de gozo que está fuera del alcance y fuera del entendimiento del hombre. Aunque no estamos en la carta de Filipos, aún así vemos a través de la vida del apóstol Pablo que era un hombre que tenía la plenitud de gozo que él anunciaba a los hermanos de Filipos cuando les escribió. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. No hacemos una mejor cosa en este mundo cuando dependemos de ella. No dependemos de ella para ser buenos padres, para ser buenos esposos. Cuando dependemos de ella para ser buenos trabajadores. Cuando dependemos de ella para ser buenos cristianos, buenos miembros de iglesia. Cuando dependemos de esa gracia, el nombre del Señor será magnificado en nuestras vidas.